Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Padre, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Padre Santo, porque tú nos permites en esta hora y en este momento tener la voluntad de servir tu palabra, Señor. Tener la voluntad de traer esta palabra que es pasto fresco para esas ovejas que la necesitan, Señor. Queremos alcanzar en amor a cada uno de los hermanos, a cada una de las personas que a través de esta clase el Señor le ministra en su vida acerca del propósito de Dios para con nosotros, el propósito de Dios para ti, sierva, para ti, siervo que me escucha y que participa de esta clase. Es el Señor mismo a través de su palabra quien quiere tener esa comunión contigo, donde tú comprendas y entiendas que eres parte de la familia celestial, que el Señor tuvo a bien dar a su único Hijo para que en su sacrificio nosotros podríamos estar reconciliados para con Él. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos hizo hijos aceptos en el amado. Y es por eso que somos parte de esa familia celestial, somos parte de esa familia celestial que nos ha hecho Él en Cristo Jesús. Tenemos un vínculo sagrado de sangre, porque estamos cubiertos los creyentes con la sangre del Cordero, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor ve cuando nos mira. Él nos ve como los que fuimos redimidos. O sea que todo nuestro pecado ya le fueron pagados en Cristo Jesús. Y nos ve como los que fuimos justificados en ese sacrificio de la cruz. Nosotros fuimos justificados porque teníamos la carga del pecado y esta carga fue resuelta por nuestro Señor Jesucristo, el único que podía pagarle al Señor y quedar conforme con ese pago, porque Él tenía una sangre sacrosanta, una sangre inmaculada. Y Él esa sangre la puso por ti y por mí y derramó hasta la última gota para que tú y yo fuésemos liberados de las manos del enemigo donde estábamos por la caída del primer Adán. Pero el segundo Adán, que es Jesucristo, nos dio la salvación, nos dio vida eterna y por eso hemos sido reconciliados. Mira que el Señor no te dice en su palabra que Él te va a dar salvación, que Él te va a redimir. Él no te dice que Él te va a justificar. Él no te dice que Él te va a glorificar. Todo lo que el Señor habla acerca de esto es algo ya consumado, porque ya nos salvó, ya nos redimió, ya nos justificó y ya nos santificó en Cristo Jesús y nos santifica a través de su palabra. Y en Cristo estamos siendo glorificados, porque Él está a la diestra del Padre y está intercediendo por ti y por mí para darnos el oportuno socorro, porque el Señor sabe que cuando nosotros hacemos cualquier cosa que no le agradan al Señor, el Señor dice, Él es uno de los por los cuales yo morí en la cruz del Calvario, y ya el Señor lo único que ve en ti es la sangre que te cubre del Cordero, la sangre que nos justifica, es esa sangre inmaculada. Un día vamos a dar un seminario acerca de la sangre y todo lo que nosotros tuvimos por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un trabajo que lo hemos presentado y que siempre lo vamos a estar en esta escuela de cristianismo práctico, lo vamos a estar participando con cada uno de ustedes, como otros también trabajo, pero ahora estamos trabajando en Gálatas y dando este libro. Estamos sumergidos en la palabra, sabiendo que es el Señor quien pone la voluntad en nosotros de hacer las cosas que a Él le agradan. Y nos agrada participar contigo si estás hoy en tu casa o cuando puedas escuchar este video que estará grabado en Cristo La Verdad TV, en nuestro canal de YouTube, y ahí se queda por siempre. Entonces tenemos casi más de 400 videos de estas clases que damos para que ustedes puedan, cuando tengan tiempo libre, de estar escuchándola ahí. Porque la palabra es la que nos santifica y la palabra es que revela el plan de Dios para contigo y para conmigo. Esta palabra ministra de manera diferente de acuerdo a la necesidad del creyente, pero esa ministración, quien la conoce y quien quiere que llegue a tu vida en el día de hoy, es el Espíritu Santo, porque Él conoce tu verdad, Él te conoce
a ti porque Él te puso nombre en la eternidad, y por ti también fue que Él murió en la cruz del Calvario, para que tú tuvieras una vida y una vida en abundancia en Cristo Jesús. Nosotros solamente somos esos vasos que el Señor escoge para servir la palabra, y tenemos el denuedo y tenemos el amor, porque para eso vivimos, porque ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y ese Cristo que cada día crece por el conocimiento de la palabra y por la participación que tenemos con Cristo para traer el mensaje del Evangelio a cada uno de los hermanos. Sabemos que somos parte de ese plan de Dios, y eso nos llena de gozo, saber que podemos manifestar al Cristo de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, a través de su palabra, la palabra que Él envía para ti en el día de hoy, y que con esta palabra pretendemos no solo alcanzarte, sino que hay un cambio en tu vida, conociendo que tú no eres cualquier cosa y que no necesitas hacer nada para tú ser parte de la familia celestial, porque ya Cristo lo hizo todo. Las buenas nuevas son que el evangelio que te traemos, que es buena nueva, te están revelando que ya fuiste salvado, que eres parte de esta familia celestial, y por eso el Señor pone en tu corazón la fe, para que tú reciba y conozca cuál es el propósito de Él para el mayor bien en la vida tuya, como también Cristo es el mayor bien en la vida nuestra. Sabemos que somos templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos instruye y nos da la oportunidad de estar en esta participación de esta clase. Son importantes. Yo sé que muchas iglesias deben tener un día de dar clase acerca de la palabra. No es que no lo estén haciendo, pero de todas maneras nosotros estamos aquí como el Señor nos ha encomendado, para llevar la palabra y para dar esta clase, no para sustituir la clase de sus congregaciones, sino para agregar más del conocimiento de Cristo a cada uno de ustedes de manera individual. Así que sigan congregándose, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque es importante que al congregarnos damos testimonio de que tenemos un Dios, tenemos fe y tenemos esperanza, y ese testimonio a Dios le agrada. A Dios le es muy agradable que estén los hermanos juntos en armonía, participando de culto a la gloria de su nombre, y eso es lo más importante. Así que sigan recibiendo esta clase, pero por favor no descuidar el tener un lugar donde congregarse. No importa la iglesia que usted vaya, nosotros no predicamos religión, nosotros no predicamos criterio de hombre, lo que predicamos es la verdad y la palabra de Cristo, y por eso podemos alcanzar a todos nuestros hermanos. A todo el que cree en Cristo Jesús es nuestro hermano, es una oveja del Señor, y sabemos que en el Señor todos somos importantes. No importa en la escuela que usted vaya, la escuela que usted participe, pero sí reciba esta palabra, porque es la palabra del amor, de la aceptación y del perdón que el Señor nos dejó en su evangelio, y nos comisionó para que fuéramos por todo pueblo, lengua y nación, llevando la palabra de verdad. Gálatas 5:22. Dimos la clase ayer acerca de lo que son los frutos de la carne, y la diferencia la vamos a establecer hoy, porque vamos a hablar de los 26 frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5 del 22 al 26 es en el que vamos a estar viendo la palabra, profundizándonos, sumergiéndonos en la palabra en el día de hoy, para que nosotros seamos dados de esta verdad de Dios para nosotros. Él nos quiere alcanzar a través del Evangelio, a través de esta palabra, que es la que nos libera. La palabra de Él es la que nos santifica. Él le dijo al Padre: Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. Y esto es lo que sucede cuando escuchamos la palabra del Señor. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Diferencia entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Dos aspectos diferentes en cuanto a las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 al 23. La carne, pasiones pecaminosas del alma humana. La persona que viene a Cristo, su espíritu es todo cambiado o purificado, su alma por la gracia del Espíritu Santo. Buenos frutos, producción selecta, árboles de buena fructificación. Fruto del Espíritu. El amor que el Señor tuvo tanto amor para con nosotros, que envió a su Hijo para que a través del sacrificio de su Hijo, nosotros fuéramos perdonados de todo pecado, fuéramos reconciliados y hechos un pueblo para la gloria de su nombre. El Señor nos amó primero, Él nos amó primero. El gozo. El Señor te trae a los pies de Cristo, no para que tú estés triste o para que no viva en abundancia. Hay tantas bendiciones y promesas del Señor para que tú vivas una vida de gozo, sabiendo que tiene a un Dios que tiene fe y que tiene esperanza, y eso te da un gozo eterno, porque esa es la condición en como el Señor nos ve. Cuando Él nos ve a nosotros buscando de su rostro, Él tiene ese gozo, y somos perfume grato a su presencia. Ese gozo del Señor, Él también quiere que nosotros lo tengamos en nuestro corazón. La paz, sabiendo que cuando estamos y hemos sido traídos por nuestro Padre a los pies de Cristo, nosotros recibimos la paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Él quiere que nosotros también vivamos en paz, incluso con el mundo, porque Él quiere que seamos sus embajadores, para que nosotros seamos manifestadores de esa paz que llevamos por conocer de quiénes somos. ¿Y qué dice de nosotros el Señor que somos? Él dice que somos su nación santa, que somos su divino tesoro, que somos su linaje escogido, que nosotros tenemos un Dios, tenemos fe y tenemos esperanza. Y es por esto que Él quiere que nosotros participemos de esa paz que Él nos da, y que también esa misma paz nosotros la demos en el mundo donde Él nos ha puesto a pasar este tiempo en el que estaremos en esta existencia terrenal. La paciencia la tiene aquel que sabe quién es. Ese es otro fruto del Espíritu. La paciencia la tiene aquel quien sabe quién es. Si usted sabe que usted es un hijo de Dios, que usted sabe que usted tiene un Maestro Jesucristo, que usted sabe que usted es templo del Espíritu Santo, pues usted a nada lo puede exasperar, nada lo puede traerle a ese estado de ánimo de no saber quién es usted, porque eso le causa impaciencia. Entonces ya cuando usted conoce quién es, entonces usted se va a llenar de esa paciencia que tenemos, porque el Señor nos lo pidió cuando dijo que Él volvía por nosotros y que volvía en breve. Entonces, ¿qué se quiere decir? Que vamos a estar esperándole con paciencia a que Él venga a buscar ese pueblo que Él fundó para regalárselo a sí mismo, que es la iglesia. Usted y yo, nosotros somos la iglesia. La benignidad. La benignidad es lo bueno. Lo bueno en nosotros es Cristo. Lo bueno en nosotros es Dios, porque Él es todo lo bueno. Entonces esa benignidad debemos manifestarla de manera que nosotros podamos alcanzar a los demás en ese estado anímico de siempre procurar ser parte de la solución y no parte del problema. La benignidad es la manifestación de la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. La bondad
fruto también del Espíritu. Nosotros debemos de ser condescendientes con los demás, con nuestra congregación, con nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo. Debemos practicar la bondad, porque debemos ser siempre manifestadores de lo bueno, que lo bueno en nosotros es Dios, lo bueno en nosotros es Cristo. Entonces debemos darnos con ese carácter con el que Cristo se dio, igual nosotros ser imitadores de Él. Entonces esa bondad que esté en nuestro corazón de manera genuina y sin ningún tipo de mancha, porque la bondad es algo que se da y se recibe, y que la persona entiende cuando usted es bondadoso con ellos, de que de su corazón solo salen cosas buenas, porque en su corazón está el Espíritu Santo y está el Señor. Y entonces, como usted es parte de esa familia celestial, eso es parte de su identidad, ser bondadoso. Fe. La fe es un regalo de Dios. La fe no es algo que puede ser creado, es un fruto del Espíritu que el Señor nos los da para que nosotros podamos creer en nuestro Señor Jesucristo y ser parte de esa familia celestial. La fe es el vínculo que nos identifica como hijos de Dios, porque Él solo se lo da a los que son suyos, a los que son sus hijos. Y es por esto que la fe es bien importante, porque el Señor te da una medida de fe, y esta fe Él da a ti de una manera progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que Él te da una medida de fe, pero esa medida va a crecer en el conocimiento de la palabra, porque dice que la fe crece al conocer la palabra de verdad. La palabra de verdad quiere decir Cristo, porque Cristo es la palabra. Mientras más tú conoces de tu Salvador, más crece la fe que el Señor ha puesto en tu corazón. Y es de la manera en que el Señor se manifiesta en tu vida, dándote fe para que tú sepas que esa es tu identidad. Esa es tu identidad para ser hijo de Dios. Si tú te descubres que tú tienes fe en que Cristo es el Hijo de Dios y que es tu Salvador, esa fe te la puso Dios en tu corazón para que nadie se gloríe. Dice que la fe es un don, es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Oh, no, porque yo tengo fe, porque yo me la inventé, o porque yo la estudié y porque yo me convencí. No, el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y el que te convence es el que te da fe y pone fe en tu corazón, de manera que este fruto del Espíritu es un regalo de Dios, que Él te lo da para que crezca en ti cada día más a través del conocimiento de la palabra. Mansedumbre. La mansedumbre es un fruto del Espíritu y lo tiene todo aquel que sabe quién es. Tú sabes que eres hijo del Padre Celestial, que eres hermano de Jesucristo, que somos su pueblo, y que por tanto, si ya tú sabes quién tú eres, tú no tienes la necesidad de ser violento o de no estar en paz para con los demás, porque la mansedumbre es la manifestación de la paz en ti y del sosiego en ti, de que tú estás completo en Cristo Jesús, porque sabe con quién cuenta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso te da esa mansedumbre, sabiendo que todo está bien en Cristo Jesús. Y es la manera en que ya tú puedes manifestar, que cuando la gente mira que tú estás en tu puesto de trabajo, que estás alabando y que siempre estás en alegría y en gozo, y cuando te vienen a hablar tú le dices dígame, y ellos entienden que tú tienes esa mansedumbre, que tú eres manso, que tú eres amoroso, que tú das de ti lo que dentro de ti tú llevas, que a Cristo mismo. Entonces tú empiezas a manifestar las actitudes de Cristo para con los demás, y ellos lo van a recibir, y entonces van a ver esa mansedumbre. Es algo que tú tienes que llevar y que debe darlo. Esos frutos tú tienes que darlo no para que te vean a ti, sino para que vean el Cristo que está en ti. Eso es muy importante, porque todos estos frutos son para manifestarlo por lo que somos por naturaleza. La naturaleza que nosotros tenemos es la naturaleza de nuestro Padre. Hemos heredado la naturaleza santa de un Dios que es santo. Dice el Señor, sé santo porque yo soy santo. Entonces, al manifestar estos frutos del Espíritu, entonces tú estás
manifestando el ser santo porque tu Padre es santo. Todo esto lo digo porque siempre que tengamos actitudes que den a conocer los frutos del Espíritu que nosotros llevamos como creyentes, son los frutos del Espíritu Santo en nosotros, no es por nuestra personalidad o por nuestra inteligencia para destacarnos ante los demás, no. Todo cuanto tenemos le pertenece al Señor y todo lo que somos, lo somos en el Señor. Cristo está en ti y es tu esperanza de gloria. Entonces ese Cristo quiere ser manifestado a los demás en estas bondades, en esta mansedumbre. La templanza es que el Hijo de Dios tiene que tener carácter. Y como Hijo de Dios tiene que tener un carácter porque conoce quién es y porque el Señor te da toda la autoridad para establecer lo que tú eres. Entonces eso es que tu templanza debe ser esa línea recta que tú llevas manifestando que eres hijo de Dios. Un creyente con templanza es un creyente que no se deja confundir por las cosas del mundo, que no está entre entro y salgo, entre tibio y caliente, no. El que tiene templanza está todo el tiempo en alabanza y en adoración al Dios de su salvación, y eso se llama mantener el equilibrio partiendo de quien tú eres, y no tiene que tener dudas en ningún momento. El mundo te va a ofrecer muchísimas cosas que parecen en la carne que son buenas, pero tú no vives por la carne, tú vives por lo que eres un ser espiritual creado en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos da todas estas virtudes, todo esto: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Muy importante los frutos del Espíritu Santo. Las virtudes cristianas, actitudes y acciones en el feliz resultado que está en oposición a las obras de la carne. Las virtudes cristianas, actitudes y acciones en el feliz resultado que está en oposición a las obras de la carne. Es aquel que el Espíritu Santo produce en aquellos escogidos para que le obedezcan al Señor. Nosotros somos obedientes. La obediencia es una obra, pero somos obedientes porque hemos entendido el mensaje de la palabra, porque hemos entendido los mandamientos de nuestro Señor. Y el Señor quiere que vivamos una vida de obediencia como Cristo. Él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, pásame pase este vaso. Pero dice, pero que no, que se haga tu voluntad y no la mía, porque vine a cumplir con tu voluntad. Y tanto lo dijo Cristo como también nosotros. Vinimos a cumplir con la voluntad del Señor en nuestras vidas. Y eso es parte de ese compromiso que tenemos para con nuestro Padre, de vivir en la obediencia. Fruto. El poder invisible del Espíritu Santo se da en aquellos que son traídos a una unión vital con Cristo. Dice la palabra que el que añade lo que han de ser añadido a la iglesia es el Padre. Y Cristo lo dijo también en su testimonio presente cuando estaba con nosotros, que dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. ¿Y cómo te trae el Padre? A través del Espíritu Santo, cuando pones fe en tu corazón y el Espíritu te revela la palabra y te hace entender que lo que estás recibiendo lo estás recibiendo del Señor. Y es por eso que se da esa unión vital con Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor te dio fe y te trajo a los pies de Cristo. Es Él quien nos trae. Eso está en Juan 15, del 2 al 8. El poder invisible del Espíritu Santo se da en aquellos que son traídos a una unión vital con Cristo. Somos traídos por el Espíritu Santo, somos traídos por el Señor al darnos fe. Eso no debe olvidarse nunca para poder entender todo lo que es la palabra. Saber que somos creyentes, que somos cristianos, no porque nosotros un día decidimos venir a los pies de Cristo, sino porque el Padre nos trajo a los pies de Cristo en el convencimiento de quién es Cristo y de quién éramos nosotros. Y por eso el Señor te puso fe en tu corazón para que tú lo aceptaras como tu Salvador. Y esta es la verdad, porque usted puede decir que alguien te habló y te convenció. Es igual que hoy. El Señor me puso la inquietud de traerte la palabra, porque Él sabe que quiere alcanzar a alguien que está escuchándola
de la verdad de su palabra. No soy yo, es la palabra en mí, que es Cristo quien quiere alcanzarte. Entonces así mismo pasa cuando la primera vez tú sientes que quiere levantar la mano y que quiere pasar al altar para confesar por tu boca de que tú crees en que Cristo es tu Salvador, y entonces se da esa comunión que contigo y con el Señor para siempre. Pero no importa ya donde tú estés después de esa confesión, dice que envió a su Hijo para todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree no muera, mas tenga vida eterna. Y tú crees porque el Señor te dio fe, y el Espíritu Santo te redarguyó y te movió a que diera ese paso. Entonces es una gloria de Dios todo lo que pasa en nuestra conversión, en nuestra unión vital con Cristo Jesús. Es la gloria de Dios. Él es el que hace esa obra, y debemos gozarnos y vivir en gozo y alabar y adorar a nuestro Señor por ese paso que Él nos permitió dar cuando nos identificó como hijo suyo. Y Él dice, para todo aquel que en Él crea. Entonces, como dije, te cree porque el Señor le dio fe para que así sea. Toda la gloria de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Usted está siendo discípulo de Cristo a recibir esta enseñanza, y que estos frutos de lo que estamos mencionando usted empiece a manifestarlo en su vida, porque eso significa que usted es un discípulo de Cristo. Produce el fruto del Espíritu. La forma singular sugiere que en nosotros se reproduce la unidad del carácter, la unidad del carácter del Señor. Todo esto es un contraste con las obras de la carne. Diferencia entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Después de la conversión, la vida del creyente debe estar dirigida por el Espíritu Santo, de tal manera que el fruto del Espíritu es distinto de la vida pasada. Hay un hombre viejo y un hombre nuevo. La conversión opera una especie de muerte hacia las cosas de este mundo, al grado de que la persona desprecia todo lo que en él hay para poder alcanzar más lo de Dios. Eso es cuando hablamos de ser menos de mí y más de Cristo, dejar de esas costumbres y esas ansiedades y eso de buscar las cosas del mundo para nosotros ver y buscar las cosas del cielo, las cosas celestiales, porque ahora nosotros respondemos al Espíritu y no a la carne. Entonces esa transformación se va dando en todo nuestro recorrer en esta vida. No es que usted lo va a hacer de un día para otro, como convertirse en un tan religioso que ni siquiera pueda compartir con este mundo para darle a conocer la luz que está en usted, porque usted se convirtió y se convirtió de una manera tan total que ahora desprecia todo aquello. No, el Señor nos mandó a vivir en paz y a compartir la armonía y a hacer luz y ser la sal de la tierra. Usted no puede ser la sal de la tierra rechazando estar en la tierra. Si el Señor te dejó aquí fue por un propósito. Entonces tú eres para ti y para el Señor todo consagrado a Él. Pero en el mundo tú tienes que seguir de manera que tú no sea piedra de tropiezo para las demás personas. ¿Por qué? Porque puede ser que en cualquiera de ellos hay un siervo del Señor que necesita el amor, la aceptación y el perdón que está en ti y que tú puedes darle, para que ellos vean la luz que está en ti, el Cristo que está en ti, y quieran ser parte de eso, porque el Señor le va a poner esa inquietud, le va a dar fe, y tú puedes ser ese vínculo inmediato a través del cual ellos pueden conocer la verdad de Dios. Es por eso que no hacemos llamado a que usted se convierta en un religioso ortodoxo, que lo que único que puede es hablar cosas de Dios. Usted puede hablar con los demás, interactuar con ellos, pero que usted sea la sal de la tierra. La diferencia entre como ellos son en que como usted no puede dejar de ser, porque ahí fue donde el Señor te puso para que sea, y para que los demás puedan ver la luz en ti. Y se puede hacer así sin necesidad de tratar de que el mundo se cambie de la noche a la mañana porque tú le digas, sino por lo que tú haces, y como ellos te vean, van a ver esa luz y van a ver esa diferencia. Es de esta manera como se logra ser dirigido por el Espíritu Santo y cómo se manifiesta el fruto del Espíritu en nuestras vidas. La conversión opera una especie de muerte hacia las cosas de este mundo,
al grado de que las personas desprecian todo lo que en él hay para poder alcanzar más lo de Dios. El fruto del Espíritu Santo. Estas virtudes están unidas y van juntos como una esencia del cristiano que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Si alguno dice tener amor, debe manifestar el gozo. Si existe gozo, debe haber paz. Y si hay paz, debe manifestar benignidad, etc. Si el Espíritu Santo mora en la vida del creyente y es así porque somos templo del Espíritu Santo, todo se va a notar porque el Espíritu Santo no se manifiesta por medida. Juan 3:34. El fruto del Espíritu Santo. Así como todo es completo, el fruto del Espíritu es completo para perfeccionarlos. Es por ello que no hay acusación alguna o no hay ley. Gálatas 5:23. Pero si uno de estos falta, es porque el Espíritu Santo no mora en el creyente. Así como todo es completo, el fruto del Espíritu es completo para perfeccionarlos. Es por ello que no hay acusación alguna o no hay ley. Gálatas 5:23. Pero si uno de estos falta, es porque el Espíritu Santo no mora en el creyente. Ningún árbol bueno puede producir malos frutos. Todos son buenos. Mateo 7:17. Si hay un indicio de las obras de la carne, no ha nacido de nuevo. Esto se está hablando de que nosotros podremos tener falla y de cuidarnos, pero si eso permanece en ti de manera definitiva es porque en ti no está el Espíritu Santo, porque no puede haber una coexistencia del Espíritu Santo con cosas de la carne que no son del Espíritu. Es por eso que nuestro cuerpo y nuestra mente deben ser todo el tiempo limpiada, cada día venir al arrepentimiento de cualquier cosa o acciones que podamos haber hecho, de manera que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros, reconciliándonos y limpiándonos y ayudándonos en el camino de que nosotros estemos renunciando cada día al hombre viejo. No es que no vamos a tener ese tipo de llamado de la carne o del alma para buscar las cosas de la carne, pero lo que quiere decir es que nuestro ser espiritual y el Espíritu Santo en nosotros debe ser más fuerte que cualquier tentación de ese tipo, y nosotros ponerla bajo dominio y en obediencia, de manera que nosotros obedezcamos a las cosas del Espíritu y no al llamado de la carne. Esa es la diferencia de la que se está hablando ahí en ese sentido, en esta palabra amor. ¿Qué es amor? El amor ha sido una palabra de la cual se ha abusado terriblemente en el mundo actual. Se ha utilizado de una forma horrible para describir el deseo sexual egoísta. Se ha dado como excusa para permitir de una forma pasiva que espantosos pecados continúen en la vida de los seres amados. Se ha visto como una emoción incontrolable que nos lleva a un comportamiento destructivo o una palabra vacía que se pronuncian y se dicen sin ninguna sustancia. El amor que aparece en la lista del fruto del Espíritu en Génesis 5:22 es muy diferente. Es traducido de la palabra griega ágape, utilizado aquí para expresar la forma más sublime de amor que viene del Espíritu Santo. El amor que se supone que debemos estar demostrando debe ser un amor según Dios, que viene de Dios, el ser que personifica este atributo. Segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amor es un gran don de Dios. Amor, ágape. Afecto, buena voluntad, amor, benevolencia, espíritu afectuoso, la habilidad, el poder y la determinación de amar a la gente que no queremos. Amor
que realmente hace que el resto de las manifestaciones sean una consecuencia. Sin amor no puede haber las demás características del Espíritu, pero con él todos son una consecuencia natural y lógica, porque el amor se extiende y se manifiesta a las demás características del Espíritu. El amor es un don de Dios, es un atributo de Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Las cualidades del amor: se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este amor no se obtiene diciendo, bueno, Dios es amor y el que no ama a sus hermanos no ama a Dios, colocando un versículo en nuestra habitación. El amor nunca deja de ser. Y repito, al espejo, tengo que amar y amar antes de salir de mi casa. No funciona así. No tiene nada de malo hacerlo, pero esta manera de vivir la obtenemos cuando estamos entregados a Dios. Recordemos que es parte del fruto del Espíritu. Entonces, si no tengo amor es porque no tengo al Espíritu. Si tengo al Espíritu, se va a ver evidenciado por su fruto. Es algo que vamos a tener que ejercitar todos los días y que nos va a costar. Si no, Jesús nunca les diría un mandamiento, les doy, ámense. Si fuera algo natural y fácil, no tendría ni que decirlo. La triste condición en que se encuentran muchos cristianos en la actualidad es que tienen un conocimiento de la Biblia, una comprensión de las verdades de la Biblia, pero demuestran tener una falta de amor. Predican, evangelizan, van a las iglesias, incluso diezman, pero en momentos específicos o en momentos de crisis no demuestran ese amor. Primera de Corintios 13 nos hace un llamado a reflexionar. Dios nos dice que no importa si somos ministros o cristianos laicos, si no tenemos amor, no somos nada y no estamos haciendo nada. Todo es en vano. Podemos pedirle a Dios que nos dé amor. Dios es la fuente inagotable de amor. Él da a quien le pida. Su amor hacia nosotros nunca se agota. El amor es la base fundamental para la manifestación de los dones ministeriales. Primera de Corintios 13, 1 al 13. En Colosenses, el amor es la virtud que une todas las características en perfección. El amor es el vínculo de perfección. El amor es el cumplimiento de la ley. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, 10. El amor tiene la virtud de vitalizar y de poner en acción la fe. Es tan importante el amor porque el Señor nos manda, ámense los unos a los otros. Y cuando nosotros reconocemos ese amor ágape, el amor de Dios, podemos establecer en la diferencia, porque el Señor dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Claro, porque si usted ama a su hermano, usted no va a fornicar, usted no va todos los frutos de la carne, usted va a rechazarlo, porque si usted tiene amor, usted no matará, usted no robará, usted no le hará daño a los demás, porque con amor es posible cumplir con todos los mandamientos de la ley. Usted tiene que amar, por eso fue ese mandato del Señor, amar a Dios sobre todas las cosas y amarse los unos a los otros. Cuando el Señor te da este mandamiento, porque Él entiende que a través de cumplir estos dos mandamientos, el principal, de amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar los unos a los otros, el Señor sabe que con esto se va a cumplir con toda su ley. Y es así de sencillo, aunque tenga que explicárselo más ampliamente, pero ahí es donde se cumple toda la verdad de la palabra. Vamos a hablar ahora del gozo. Eso estábamos hablando del amor. Fruto del Espíritu. Gozo, alegría,
gozo, regocijarse, estar contento, gozoso, estar lleno de gozo. Este verbo se usa en el Nuevo Testamento. El gozo tiene que ver con la alegría permanente de la persona que cree en Cristo. Toda la iglesia está llamada a experimentar ese gozo y ha sido sellada. Todas las personas que han sido selladas con el Espíritu Santo deben manifestar ese gozo interno todo el tiempo. Una calidad de vida basada en lo eterno y asegura relación del Hijo de Dios con su Padre Celestial. Salmo 16, 8 al 10. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Yo soy una herencia escogida. Salmo 42, 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Acontecimientos que dan gozo. En el Nuevo Testamento el Evangelio es proclamado con gozo. El nacimiento de Jesús, su entrada triunfal y su resurrección son destacadas en un marco de gozo. Lucas 2:10, Marco 11:9. El gozo puede sentirse. El gozo puede sentirse al descubrir la voluntad de Dios, Mateo 2:10. Al sacrificarse por causa de Cristo, Mateo 13:44. Al testificar de Cristo, Lucas 10:17. Al tener un encuentro personal, Lucas 24:52. ¿Cuál es la fuente de nuestro gozo? Cristo mismo es la fuente de gozo por encima de las circunstancias de la vida. Hechos 16:25, Juan 16:20. El elemento de gozo fue una marca distinta de la iglesia en sus inicios. Hechos 2:46. Perseverando unánime cada día en el templo, en el partimiento del pan y en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. La paz. Una de las cualidades del carácter del cristiano en bienestar total, que implica también tranquilidad, serenidad del espíritu. Eso es la paz. El énfasis aquí está en la paz con Dios, una bendición basada en la relación con Dios. También comprende la paz con uno mismo y con las circunstancias. Dios es llamado Dios de paz. Romanos 15:33 y 16:20. La paz interior es el don de Cristo a un regalo hecho a nosotros. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 20:19. Vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. La paz exterior es la relación que Dios desea que tengamos con nosotros, con nuestros prójimos, que vivamos con ellos en armonía, en tranquilidad, mantengamos una amistad buena y sincera. Mateo 5:9, Mateo 12:14. Así es que el Señor nos manda a estar en este mundo, siendo parte de la paz. Aspectos psicológicos. Dejar atrás divisiones, juicios, odios, rencor, egoísmo y mentiras. Mediante amor, gozo, paz y perdón, lograremos unión en Cristo, fruto del Espíritu, paz, compromiso y gozo, servicio, buen testimonio cristiano y sacrificio. Eso es la paz. Resultado de la manifestación del fruto del Espíritu Santo: capacidad de amar
a Dios y al prójimo. Eso es el amor. Nos da la capacidad de amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. El creyente que está en gozo. Somos amados por Dios, contentarse en el cuidado y bondad de Dios. El gozo. Paz, un estado de orden, tranquilidad y bienestar. Tener la seguridad de la salvación. Eso es muy importante. Cuando usted tiene la seguridad de la salvación es porque le ha creído a la palabra. Porque dice que fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, que es en Cristo Jesús. Y si usted conoce esta verdad, usted no tiene que estar preocupándose por su salvación, porque el Señor dijo, los tengo en mi mano y no voy a perder ni uno. Y están en la mano de mi Padre, que es más fuerte que todo, y no vamos a perder ni uno. Esa es una promesa de Cristo para usted y para su vida. Si ya usted sabe que está en la mano de Cristo porque usted es creyente, entonces ya sabe que Él dijo que no iba a perder ni uno. La seguridad de la salvación es lo más importante que tenemos en la gracia del conocimiento de la palabra. Que usted conozca que usted está en la mano de Cristo y que aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso significa que su salvación no está por verse. Y también se lo explica en la misma descripción de cuando Él dice que envió a su Hijo para todo aquel que en Él crea no mueran jamás y no perecerán jamás. Y te dice que le dice que te da vida eterna. Si es eterna y de repente la pierde o no la tiene, nunca fue eterna, porque eterna significa para toda la eternidad. Entonces Dios no se contradice a sí mismo. Muchos le van a explicar porque a los religiosos les importa mucho que usted se crea inseguro, de manera que usted pague el precio por su salvación. Pero yo le doy a usted el conocimiento. Usted puede haber llegado hoy como primer día a la iglesia, porque el Señor le puso en su corazón participar de las actividades de la iglesia. Eso no significa que usted tiene que pasar un proceso para usted ser salvo. Ya usted fue salvo. Ahora, como salvo que usted va a manifestar los frutos del Espíritu y usted va a empezar a dar del Cristo que está en usted testimonio de que le ha creído a Dios. Y a eso sí usted va a trabajar en la iglesia y va a trabajar para eso. Pero no con fines de conseguir lo que ya Dios le otorgó a usted en su Hijo Jesucristo, que fue la salvación. La salvación no es algo por conseguir, es algo que ya Cristo hace más de 2000 años consiguió para nosotros, y por eso el Señor te da fe y por eso te trae a los pies de Cristo, porque tú eres uno de esos, de lo que Él dice, de lo que Él dijo, que Él vino por lo que se le habían perdido, por lo que se habían dependido de su gracia, y nos trajo a la gracia del Señor, y por eso estamos en la dispensación de la gracia, porque el Señor nos ha rescatado de las manos del enemigo para traernos a ser parte de la familia celestial. Entendiendo esto, usted no debe tener nunca temor de lo que es su salvación, porque no dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni el pasado, ni el presente, ni el porvenir, nada podrá apartarte de las manos de Dios, que es en Cristo Jesús. Y si el Señor te lo dice, debe creerlo, porque yo lo creo. Yo lo creo, que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni el presente, ni el pasado, ni el porvenir, ni ninguna cosa creada podrán apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si el Señor te lo dice de esta manera, ¿qué más quieres saber acerca de tu estado en Cristo Jesús? El creyente debe tener un buen testimonio, una unión en Cristo, manifestar a Cristo en ti, y debe ser siempre un gran servidor desde el ministerio que el Señor le ha dado, y participar dando servicio. Cristo nos sirvió a nosotros, se expuso Él para que nosotros no tengamos que exponernos a la muerte en cruz. Era a nosotros que nos tocaba. Sin embargo, Él sirvió a sí mismo, se sirvió a sí mismo en la Santa Cena. Y en cada Santa Cena que nosotros celebramos, debemos hacer lo mismo, servir y decir, y dijo hacer esto. ¿Qué fue lo que dijo hacer esto? Lo que Él hizo, ¿qué Él hizo? Declaró que el pan es su cuerpo y que el vino era su sangre.
Eso es lo que se refiere a hacer esto, declarar por la palabra, porque con la palabra se creó el universo y con la palabra se dice las cosas que no son como que son para que sean. Entonces por eso él hizo hacer esto, y servirle a todo en la congregación. Y usted ve todas las iglesias que celebran la Santa Cena, que cometen el error garrafal de desobedecer a Cristo. Si Cristo dijo servir a todo en la congregación, ahora mismo puede haber llegado uno en el momento de servir la cena y a ese hay que darle a Cristo. Porque usted no puede darle a Cristo a los que son sanos. Usted tiene que darle a Cristo a todo el que está en la congregación, porque eso es lo que él dice en su palabra, y servirle a todo en la congregación. Entonces usted viene a escoger a los que se han bautizado. Eso es religión. Eso no tiene que ver con el mandato de Cristo. Cristo no dijo que a los que se hayan bautizado o a los que hayan levantado su mano. No, al que llegó en ese momento y está ahí, puede ser un enfermo que necesita la medicina. Y si usted quiere entrar en los hospitales, usted va a llevar a los que son sanos. ¿Para qué tienen ellos que ir a los hospitales? Si usted tiene a Cristo, que es la medicina, que es la sanación de ese que acaba de llegar, no importa cómo esté, porque él... Sagrado es el pan, el sagrado es el cuerpo y la sangre de Cristo que usted le va a dar a ese siervo para que sea sanado de cualquier enfermedad o cualquier necesidad que tenga, porque cuando tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo tenemos una oportunidad de renovación. Y es por esto que se hace, que él mandó hacer esto, cada vez que se reúnan en la congregación, servir a Cristo, servirle a Cristo a todo en la congregación. Si Cristo hubiera dicho otra cosa, yo estuviera de acuerdo con que usted hiciera lo que Cristo dice. Pero cuando usted le niega el pan y el vino a los niños o a los que no están bautizados, o las condiciones que usted tenga de religiosidad, y usted le niega el pan, y usted le niega el vino, usted le niega el cuerpo, y usted le niega la sangre, esa consagración de esa persona, que eso puede ser un antes y un después en la vida de esa persona que acabó de llegar, y usted se lo niega. ¿Cómo usted le niega a Cristo a nadie? Usted no está en esa autoridad. Primero, porque Cristo no le pidió que hiciera eso. Y segundo, porque la verdad es que Cristo quiere que tú le dé el cuerpo y la sangre de él al que él trajo a la puerta, porque es el Señor el que agrega lo que han de ser agregado a la congregación. Entonces usted no tiene que estar haciendo juicio de hombre y religiosidad de hombre y dogmas de hombre para negarle la Santa Cena. Y el Señor fue que le llamó así, porque él celebró Santa Cena para servirse a sí mismo, y por eso se le puede llamar Santa Cena. Eso no hay nada malo con eso. Usted puede llamarle lo como usted quiera, pero al final del día usted está sirviendo en la mesa del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo dice, la palabra, que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Y cuando usted le niega la cena a alguien que está en la iglesia y usted no se la dio por su religiosidad, usted le está negando a Cristo, por lo tanto le está negando la esperanza de gloria, porque Cristo quiere estar en esa persona. Lo digo esto con amor, con aceptación y con perdón, y lo digo por la palabra. No por lo que yo creo, sino porque yo obedezco lo que Cristo dijo. Y él dijo, servir a todo en la congregación cada vez que se reúnan en asamblea. Entonces, si Cristo dice esto y da esta orden, ¿para qué usted viene a decir, hey, que los que estén bautizados? Mire, eso es un dogma religioso. Eso no tiene que ver nada con el mandato de Cristo, porque usted está segregando y condicionando a que los que están bautizados se sientan mejor que el hermano que acabó de entrar, que es alguien que trajo el Señor a los pies de Cristo en ese día. Entonces usted no puede estar estableciendo esa diferencia entre uno y otro, porque ahí que se llenan de orgullo y le pasa lo que le pasó a Satanás, que fue arrojado del cielo por creerse mejor que todos. Y eso, no, porque usted cree que alguien que esté en la iglesia, porque esa persona habla lengua, tiene más Espíritu Santo que el que acabó de llegar. No, usted no puede determinar eso, porque él conoce el corazón de los creyentes, es el Señor. Y si es el Señor que conoce, es el Señor el que tendrá que hacer juicio. Si yo, me dice el Señor que el que tome el cuerpo y la sangre de Cristo de manera indigna, mal hace para sí mismo. Y el Señor no se equivoca en eso. Pero ¿qué es tomar el cuerpo y la sangre de manera indigna? Si el que la está sirviendo no dice y explica que ese es el cuerpo y que esa es la sangre de Cristo, y que el que la vaya a tomar sepa que está tomando el cuerpo y la sangre de Cristo, es indigno. Si no lo sabe, es indigno.
Esa es la indignidad. Pero si tú sabes que cuando te dan el cuerpo y te dan la sangre de Cristo y tú la consumes, tú oras y sientes que estás haciendo en obediencia a lo que Cristo dijo, eso se llama la dignidad de tomar la Santa Cena. Que por eso es que en la Santa Cena siempre se debe predicar acerca de esta verdad, de que debemos tomarla conociendo que lo que estamos haciendo es la verdad que Cristo nos dejó para que practiquésemos en nuestras congregaciones. Entonces, si ya usted sabe y se convenció de eso, usted lo está haciendo con dignidad, con la dignidad con que el Señor te pide que lo haga, que tú conozcas lo que está haciendo, porque si no, es como tomar basura y comértela y tomártela. Si tú no conoces esa verdad, es como no es digno, entonces ya no te hace nada. Pero si tú lo haces convencido de la verdad que Cristo dice en su corazón cuando te sirven la Santa Cena del Señor, puede llamarle como usted quiera, que eso no tiene ningún problema en eso, enciendo que sea la verdad. Usted puede llamarle a Eucaristía, usted puede llamarle como usted quiera, pero es la verdad, es la práctica que Cristo nos mandó a hacer y es sagrada. Y es sagrada porque nosotros somos los que tenemos que estar como recipientes de tener esa seguridad de nuestra salvación. Dios es bueno y misericordioso. La paciencia. Paciencia significa la longanimidad, apacibilidad, indulgencia. No hay espíritu de rencor, es un equilibrio de todos los temperamentos y pasiones, completamente opuesto al enojo. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuando hay paciencia, hay constancia, hay firmeza y perseverancia. El que es paciente es tolerante, clemente, indulgente. Significa también resistir con paciencia. Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia. Paciencia significa es saber resistir a la prueba, lo que dice Pablo en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, benigno, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Paciencia es saber soportar las debilidades y provocaciones de los demás. La paciencia ha de ser comunicada directamente al creyente a través de la manifestación y presencia de Dios en su vida. No solo se dice que es atributo de Dios, sino que Él es Señor de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Colosenses 1:11-14. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Paciencia implica la capacidad de sufrir circunstancias adversas, esperando con tranquilidad de una manera voluntaria y no por mera necesidad, sin murmurar ni quejarse, sino con plena confianza de que Dios está obrando en medio de las circunstancias y de que Él sabe lo que está haciendo y lo que es mejor para cada uno de sus hijos, según su propósito en gloria. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. La paciencia que da el Espíritu Santo se basa precisamente en mantener la confianza de saber que todo nos ayuda a bien. La paciencia del cristiano con respecto a las personas debe ir parejo. Dios es el que otorga esta paciencia semejante a la de Cristo. Romanos 15:4-6, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé
entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El propósito de la paciencia. La paciencia es una virtud que debe de esperarse en la vida de cada creyente, en medio de las más vitales direcciones acerca de la responsabilidad de andar dignamente. Efesios 4:2-3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Seguimos sumergidos en la palabra, segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tener paciencia, saber esperar a que las cosas se den cuando se han de dar, hacer cosas que nos aparten bienestar mientras esperamos. Benignidad. Benignidad significa excelencia moral en el sentido de conducta, amabilidad, gentileza e integridad. Denota bondad nacida del corazón y describe también benevolencia, generosidad, simpatía y compasión por otras personas. Es amor en acción expresado hacia el prójimo aunque no lo merezcan y sin esperar nada a cambio. Fuente de la benignidad, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Benignidad. Benignidad es la suavidad de carácter, tranquilidad del espíritu, una disposición reposada para tratar con cortesía. Esta operación lo hace el Espíritu Santo en el corazón del cristiano, que es benigno. No anda malhumorado o amargado, al contrario, corrige, endulza el carácter irritable. Hace el corazón bondadoso y hacemos felices a lo más que podemos a aquellos que nos rodean. La benignidad, amabilidad, es ser amable con otro, todo lo contrario a la dureza. Es bondad integrada, excelencia de carácter. El objetivo es benévolo. Primera de Pedro 2, del 1-3, seguimos sumergidos en la palabra. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto significa bueno en carácter. Benignidad. La benignidad es atribuida a Dios como uno de los atributos morales, y esto se relaciona con la conducta del creyente. Primera de Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Efesios 4:29-32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La benignidad se asocia con
su misericordia, porque Dios es rico en misericordia. En relación al creyente debe ser misericordioso. Perdonar como Dios nos ha mostrado, Colosenses 3:12. En este caso el ropaje, vestidos, que es la benignidad, despojando todo lo que sea opuesto a ella. Esto significa poner a un lado algo inferior por algo superior, contrario a lo áspero, temperamentos malos. Recordemos que Dios es benigno por naturaleza y su benignidad la que nos guía al arrepentimiento cuando nos damos cuenta de que no nos ha pagado como merecen nuestros actos, sino que nos da nuevas oportunidades de vida cada día. En resumen, la benignidad, gentileza, ser afable, agradable, tener un trato suave y considerado, es bondad demostrada en acciones de rectitud, es tener la inclinación a hacer el bien, resultado de la manifestación del fruto del Espíritu. Saber resistir la prueba, suavidad de carácter, tranquilidad del espíritu, benignidad, una disposición dulce, gentil y benevolente hacia los demás. Paciencia, la capacidad de absorber la negatividad o contratiempos sin darse por vencido y seguir un proceso a largo plazo. La bondad, el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver. Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La bondad. La bondad como valor significa tener disposición permanente de hacer las cosas de manera amable, generosa y firme. La bondad, la sexta cualidad especial del fruto del Espíritu Santo es la bondad. El diccionario la describe como la cualidad de ser bueno, la inclinación a hacer el bien y a un comportamiento virtuoso. Está estrechamente ligada a la benignidad, puesto que es, en términos sencillos, su aplicación constante. Benevolencia, bondad, rectitud de corazón y de vida, cualidad de la persona buena, más generosidad, guiar a buenas obras, tener un carácter bueno, mostrar nuestro amor cristiano con hecho a los demás y a nuestros prójimos. La bondad. En Dios la bondad es infinita. Dios le dijo a Moisés, después que éste realizó intercesión por Israel: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia por Israel y seré clemente. Éxodo 33:19. La bondad, en la perfección que Dios tiene, al salmista escribió Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad, te has guardado para que con los que te temen, que has mostrado para lo que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres, en lo secreto de tu presencia los esconderá de la conspiración del hombre, los pondrá en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. La bondad es la que nos impulsa al arrepentimiento de un perverso corazón. La bondad es pues una cualidad indispensable de los cristianos que caminan en el Espíritu de Dios y son guiados por el Espíritu. Efesios 5:9 nos dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Si el cristiano anda en la luz debe manifestar bondad. La bondad se asocia con la justicia y la verdad, que son diferentes manifestaciones de un mismo fruto. La fe, fruto del Espíritu.
La séptima y muy importante cualidad del fruto del Espíritu es la fe. La Biblia habla claramente que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y también Hebreos 11:6 textualmente dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador significa que Dios premia, bendice, ayuda y prospera a quienes le buscan sinceramente y creen en Él. No se puede lograr nada sin fe, sin tenerla y mantenerla, puesto que es la capacidad de creer en que nuestras acciones producirán un resultado y que ese mismo resultado será beneficioso y positivo. La fe como fruto del Espíritu se reduce como fidelidad. En Romanos 1:17 hallamos una cita que hace el apóstol Pablo de Habacuc 2:4, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este texto en hebreo tiene definitivamente el sentido de la fidelidad. En el Nuevo Testamento no se habla de la fe como una actitud mental, solamente siempre se da la idea de fidelidad y obediencia a Dios. Significa fidelidad, el carácter de uno en que se puede confiar. Señala el significado pasivo de la fe, digno de confianza, fidelidad, honestidad, confianza en el trato de uno con otros, la lealtad. Fe, en Gálatas 5:22, fe no es la confianza en Jesucristo para la salvación, ni tampoco como una doctrina teológica. La fe es una virtud ética, en una virtud que distingue al cristiano en sus relaciones y vivencia. Por lo tanto, fe aquí no significa fe de creer meramente al azar, sino fidelidad, honestidad y lealtad. La fe es un regalo de Dios y el Señor le da y le pone fe en su corazón a lo que Él ha escogido para darle fe. Para que pueda manifestarse toda esta virtud del Espíritu, tiene que estar el regalo de Dios. Dice el Señor que la fe es un regalo de Dios para que nadie se gloríe, y es la verdad. Pero esta fe va creciendo de acuerdo al conocimiento de la palabra, y entonces se pone de manifiesto de esta manera que estamos hablando acá. Una persona fiel en sus palabras, promesa, una persona en quien se puede confiar y creer. El cristiano es fiel como hombre o mujer, como vecino, como amigo o esposa, padre, madre, hijo, y es fiel en sus contratos y en sus promesas. También consideremos la fe que hace accesible a Dios en un creyente que tiene el Espíritu de Dios. Su fe no menguará jamás. Fe viva en la cual no hay duda, no solo para la salvación, sino que también opera en los dones y ministerios que Dios Espíritu le da. La fidelidad hoy en día, la lealtad no es una cualidad común. El mundo está lleno de versiones diferentes de cristianismo, todas afirmando que son fieles a Dios y sus doctrinas, pero dispuestas a tergiversar la verdad bíblica según lo que más le convenga a la persona o al ministerio que representa. Y la fidelidad y la de lealtad están simplemente fuera de control en nuestros tiempos. Cristo sabía lo que decía cuando preguntó si al venir el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Lucas 18:8. ¿Hallará cristianos fieles? Fe, como sucedió con Abraham, nuestra fe se desarrolla a medida que comprobamos la fidelidad de Dios a sus promesas y usamos el poder que nos ha dado por medio del Espíritu Santo para obedecer y acercarnos a Él. Romanos 4:18-22. Fe es también el gozo, el regocijo que brota del sentir misericordioso divino, lo comunicado del alma, del perdón de sus iniquidades y de la gloria eterna que comienza a gozar con el perdón de sus pecados.
Como sucedió con Abraham, repetimos esto, nuestra fe se desarrolla a medida que comprobamos la fidelidad de Dios a sus promesas. Esto usted lo puede conseguir leyendo la palabra para que vea que está lleno de promesas, las cuales se han cumplido en su vida y están también por cumplirse. Y usted va a ver cumplimiento de la palabra. Y esto fortalece la fe. Por eso dice la palabra que la fe crece con el conocimiento de la palabra de verdad. Y esto es lo que fortalece su fe. La fe que el Señor le ha dado. Llegamos a la conclusión. La fe como fruto es esencialmente la fidelidad del cristiano. Ser fiel a Dios implica confiar y creer plenamente en Él. Y todo lo que promete, Dios no ha dejado de ser fiel a su pueblo. Como sucede con todo el fruto del Espíritu, Dios hace su parte y espera reciprocidad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22 al 23. Mansedumbre, gran fuerza interior capaz de controlar los impulsos más elementales. Gálatas 5:22. Mansedumbre es la capacidad especial que tiene una persona para modelar la ira y sus efectos desordenado en sí mismo y en el entorno. Es una forma inteligente de evitar todo resentimiento o acción violenta por el comportamiento o acción por el comportamiento de otros o por cualquier circunstancia desagradable, dejando de lado la irritabilidad y la venganza para dar lugar a una actitud más asertiva y acorde con el momento vivido. Mansedumbre, gentileza, afabilidad, mansedumbre, amistad, dulzura, soporta la incomodidad. Este fruto se puede manifestar cuando estamos totalmente rendidos a Dios. Es opuesto a aspereza, mal temperamento, enojo repentino, iracundo, mal carácter. La mansedumbre no implica debilidad. El creyente lleno del Espíritu Santo manifestará mansedumbre y también puede conocer el poder de la indignación, pero asimismo será manso. Mansedumbre, en el Nuevo Testamento la palabra mansedumbre se refiere a una actitud interior, es parte del fruto del carácter semejante al de Cristo, producido solamente por el Espíritu Santo. Gálatas 5:23. Las personas mansas no se resienten ante la adversidad debido a que aceptan todo como efecto sabio y amoroso del propósito de Dios en nosotros, en Cristo Jesús. Eclesiastés 10:4, profundizando en la palabra: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El elevado lugar que se concede a la mansedumbre en la lista de las virtudes humanas se debe al ejemplo y a la enseñanza de Jesucristo, por lo que el Señor Jesús nos amonesta a que imitemos su mansedumbre. Mateo 11:29, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre. La persona que tiene mansedumbre reportará a los demás, aún con sus palabras responderá con mansedumbre, lo cual conduce a una perfecta cortesía para que podamos reprender sin rencor, discutir sin intolerancia, encarar la verdad sin resentimiento, enojarse sin pecar y ser amable y sin embargo no ser débiles. La mansedumbre, una manifestación del fruto del Espíritu. Es evidente que las personas solamente lo puedan manifestar cuando están rendidas a Dios y cuando la presencia del Espíritu Santo domina en su totalidad su ser. La templanza, el control de uno mismo, dominio propio, es una de las virtudes cristianas cardinales. En la templanza se nos amonesta a ser moderados, tener autodisciplina y ser equilibrados en nuestras conductas. Es el control propio en el pensamiento a nuestros enojos.
nuestro hablar, el ejercicio del dominio propio, reflejar el poder de Dios en nuestras vidas. Templanza consiste en la moderación de los apetitos y placeres para procurar un equilibrio que permita el más óptimo aprovechamiento de los bienes disponibles para la persona. Las personas con templanza no ceden ante las presiones externas, en especial si estas van en contra de sus valores y creencias. Las personas con dominio propio mantienen la rectitud en sus actos y conducta a pesar de lo que esto pueda significar para su reputación. En Gálatas 5:23 se usa en oposición a inmortalidad, impureza, libertinaje y embriaguez, que se mencionan previamente como obras de la carne, el dominio propio contra los apetitos sensuales. Todas las cosas que tenemos que gobernar en esta vida, nuestro propio yo generalmente es el desafío más grande. Debemos gobernar nuestros apetitos, deseos, impulsos y reacciones. Mucha gente está gobernada por sus sentimientos y no puede controlar su ira. Una manera de medir la madurez es a través del control emocional que evidenciamos. Debemos librar una gran guerra espiritual, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, 4-5. La templanza es evitar para el cumplimiento de objetivos y metas, ya que asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad, lo cual evita distracciones innecesarias y mejora el desempeño en todos los sentidos. Nuestra naturaleza, el corazón humano, es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe quién tan malo es? Jeremías 17:9. Jesucristo dijo, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Marcos 17, 21, 22. Cada una de estas virtudes, fruto del Espíritu Santo, está relacionada entre sí de modo tal que quien vive en comunión con el Espíritu Santo de Dios ha de manifestar estas cualidades notorias y constantemente de una u otra manera. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Lucas 6:44. El fruto del Espíritu Santo indica unidad singular, origina armonía, contribuye a la unidad y perfección, ayuda a triunfar en las debilidades, ayuda a orar, buscar más a Dios porque Él intercede por nosotros, Romanos 8:26, nos hace triunfar, fortalece y hace perseverar, nos hace victoriosos. Mantener en sintonía con el Espíritu, Gálatas 5:24-26, lo que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no seamos vanidosos, provocando entre sí envidia unos a otros. Dios tiene un lugar para nuestras carnes con sus pasiones y deseos. Él quiere que lo clave en la cruz para que pueda estar bajo el control y la sentencia de muerte. Con sus pasiones y deseos, en Jesucristo se puede vivir por encima de las pasiones y los deseos de la carne. Los recursos con los que cuenta Jesús, busque a Dios, vea su vida en Él, y si usted es uno de los que son de Cristo, entonces usted pertenece a Él, no a este mundo, no para sí mismo y no a sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Aquí lo que Pablo dice significa caminar en la línea con o estar de acuerdo con Pablo. Aquí es diciendo, sigan en sintonía con el Espíritu. No seamos vanidosos. Pablo concluye
esta sesión de caminar en el Espíritu con esta advertencia a sabienda de que algunos se vuelven presuntuosos en su propio caminar en el Espíritu, lo que un golpe magistral de Satanás, que esto puede ser. Por último, un hijo de Dios está caminando en el Espíritu, entonces él tienta a presumir de ello. Pronto ellos están seguros de que casi siempre están seguros de que tienen razón y todos los demás están equivocados. A menudo ocurre de manera gradual, por lo que Pablo advierte: no se vuelvan presuntuosos. Provocar entre sí cuando somos engreídos, siempre que estemos en lo correcto, siempre confiados en nuestras opiniones y percepciones, que sin duda provoca a otras personas, se frota ello por el camino equivocado y ser el origen de muchos conflictos, envidiando entre sí. Cuando somos engreídos, también estamos abiertos al pecado de la envidia. Si conocemos a alguien que es más correcto o menos exitoso que nosotros, nos resentimos y envidiamos. Estos son los frutos del Espíritu. Y cuando empezamos a manifestarlo, lo hacemos por convicción y porque el Señor lo ha puesto en nuestro corazón para vivir en obediencia. Pero aún conociendo que nosotros manifestamos estos frutos, no son para llenarnos de orgullo. Esto es lo que Pablo concluía aquí. No es para llenarnos de orgullo y sentirnos mejor que los demás, porque ahí se va la mansedumbre y se va la tranquilidad con la que nosotros debemos manifestarnos. Esa es la diferencia. Así que aprendamos a conocer los frutos y para vivir en la obediencia perfecta que Dios nos ha pedido que hagamos. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes. Y hasta la próxima semana, que continuamos la conclusión del libro de Gálatas. Bendiciones.